Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 3 y nos tocó exponer los testamentos especiales y testamento en caso de riesgo grave y testamento a bordo de nave o aeronave. Los integrantes del grupo son mi persona, Beatriz Eugenia Laura Ramírez, el compañero Cristian Jiménez Ortiz, Raúl Vargas Escobar, Julio César Sosa, Diego Ricardo Mendoza Cibelo y Hugo Rioja Méndez. Bueno, testamentos especiales. Los testamentos especiales o privilegiados adquieren validez a pesar de la inobservancia de algunas formas ordinarias. Estas están sometidos a menor rigor formal que los testamentos ordinarios. Esto es justificado por las particulares situaciones de urgencia en las cuales se hace este testamento, por lo cual se explica que la eficacia no es la misma. Los testamentos especiales estudiaremos a continuación, son los en caso de riesgo grave y los testamentos a bordo de nave o aeronave. Los testamentos en caso de riesgo grave. La forma del testamento que tratamos se le otorga ante la imposibilidad de valerse de la forma ordinaria, por hallarse en un lugar donde se encuentra en riesgo grave que amenace la vida del testador, ya sea a causa de epidemia, calamidad pública, accidente, enfermedades imprevistas. En un lugar o circunstancia que le impida acudir a las formas ordinarias. En estos casos, esto lo conforma y lo regula el artículo 1134 del Código Civil, donde nos menciona que el testador puede disponer su última voluntad por escrito o de palabra. A continuación, va a continuar mi compañero Cristian Jiménez. Muchas gracias, compañera. Continuando con el tema, la interpretación de los artículos del Código Civil boliviano, tanto los artículos 1134 y 1135 del Código Civil, están encargados de regular los testamentos otorgados en caso de riesgo grave y su eficacia. Estos testamentos, debido a la situación en que se encuentra Camerita, carece de rigurosidad formal con relación a los testamentos ordinarios o solemnes. Entonces, y otra característica es que son hechos en los lugares donde están aconteciendo, donde están pasando circunstancias como, por ejemplo, calamidad pública, como ser incendios, inundaciones, terremotos, o por caso también de accidentes inesperados. Como vemos en el artículo 1134 del Código Civil, testamento en caso de riesgo grave establece, en caso de riesgo grave que amenaza al testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista en lugar o circunstancia que impida acudir en forma ordinaria al testador, puede disponer su última voluntad, sea de palabra o por escrito, bajo los siguientes requisitos. 1. Que se otorgue en presencia de 5 testigos, por lo menos 3, si no pueden haber los 5. 2. Que siendo en forma escrita, firmen el testador y los testigos, aplicándose lo previsto en el artículo anterior. 3. Que siendo de forma verbal solamente, firmen los testigos un acta de otorgamiento con la misma previsión del inciso precedente. 4. Si tampoco se puede levantar y firmar el acta, valdrá como testamento verbal. Como puntualizando aspectos importantes del artículo, menciona que para otorgarse estos testamentos especiales o testamentos otorgados en caso de riesgo grave, como requisito principal es, ¿no?, que se realice en presencia de 5 testigos o por lo menos 3. En caso de que sea testamento de forma escrita, tendrá que firmar tanto el testador como los testigos presenciales. Si se tratase de un testamento de forma verbal, tendrá que firmar el testigo el acta de otorgamiento. En caso que ya no se pueda levantar un acta ni se pueda firmar, esto valdrá como testamento verbal. Bueno, vamos a dar continuación con nuestro compañero Raúl Vargas, por favor. Bueno, estos testamentos en caso de riesgo grave, que están estipulados en el artículo 1135 del Código Civil, tienen eficacia solamente cuando el testador fallece como resultado de la causa de este riesgo, sea en calamidad, sea en un desastre de naturaleza, sea en una pandemia, sea en una epidemia. Esa eficacia la tiene solamente cuando ese riesgo ha sido la causa para su fallecimiento. Y tiene efecto y caduca esto en 3 meses. O sea, si el testador
sale del riesgo en el que está, por ejemplo, una calamidad, ¿no? Sale del riesgo y sobrevive, caduca ese efecto y ya no tiene eficacia ese tipo de testamento por justamente haber salido de riesgo y no se ha efectuado ni ha fallecido, por lo cual tiene caducidad 3 meses. Como ya lo mencionó mi compañero, se tiene que tener 3 testigos como mínimo, como máximo 5, pero 3 testigos como mínimo para que firmen este testamento, sea escrito o verbal. Hubo un ejemplo muy claro en el río Mamoré, que todos supimos cuando una avioneta se cayó, y uno de sus sobrevivientes, justamente de ese aeroplano, hizo su testamento escrito con su sangre, ¿no? Él solo, no hubo, que se llama ni siquiera un testigo, pero sale. Y ahí ya entramos dentro del testamento hológrafo, ¿no es cierto? Pero no escrito con un bolígrafo, sino con su propia sangre, y eso valió. Y fruto de ese riesgo del causante, como murió, que se llama, no prescribió. Esto se tiene luego que presentar ante un notario, ¿no es cierto? Para que tenga mayor eficacia. Se tiene que presentar, sea verbal, los testigos pueden dar, que se llama, si es que hubiere, o si es que hay escrito, se tiene que presentar los familiares ante un notario para que tenga ya validez, ¿no es cierto? Y eficacia total. Voy a dar ahora lugar a mi compañero Julio. Bueno, gracias. Yo hablaré sobre el testamento a bordo de nave o aeronave y su eficacia. El testamento a bordo de nave o aeronave es uno de los testamentos especiales que reconoce nuestra legislación y que se encuentra normada en el Código Civil en el artículo 1136. En las condiciones de imposibilidad de acudir a las formas solemnes, los viajeros a bordo de aeronave, sean marítima, fluvial, lacustre o aérea, pueden testar durante el recorrido ante el capitán o comandante de la nave, o a falta de este, al quien le sigue en rango inmediato. La definición de testamento de nave marítima, de fluvial o lacustre. El testamento de nave, conocido como testamento marítimo, en otras legislaciones es otro de los testamentos especiales. Es un derecho especial para los viajeros o cualquier persona que se encontrase a bordo de alguna nave marítima o fluvial o lacustre, tomando en cuenta que esta clase de testamento va dirigido especialmente a las fuerzas navales de los diferentes países. Definición de testamento aéreo o aeronave. El testamento de aeronave o aéreo es otro de los testamentos especiales que pueden realizar los tripulantes, pasajeros o cualquier otra persona que esté a bordo de una aeronave, tomando en cuenta que en otras legislaciones se encuentra previsto en la Ley de Aeronáutica. A continuación les hablará mi compañero Diego Mendoza. Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre el artículo 1136 del Código Civil Boliviano, testamento a bordo de nave o aeronave y su eficacia. En esta clase de testamento especial pueden testar todos los viajeros y la tripulación o toda persona que se encuentra a bordo de una nave, ya sea marítima, fluvial, lacustre o aérea. En este tipo de testamento pueden testar ante el capitán o comandante de la nave, y si ellos no pudieran, lo harán ante quien le siguen el rango, en presencia de 3 testigos. Entre las formalidades que se dan para que se cumplan este tipo de testamento, están prescritas según los testamentos cerrados, abiertos o verbales, según sea el caso, realizando la anotación del otorgamiento en el diario de a bordo de la nave. El testamento a bordo de nave o aeronave surte su efecto si el testador muere durante el viaje, y si el testador no muere durante el viaje, entonces, pasados los 30 días del desembarco, el testador tiene que acudir ante las formas ordinarias de atestar, es decir, a un notario de fe pública. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Hugo Rioja. Testamentos especiales.
testamento en caso de riesgo grave, testamento a bordo de nave o aeronave. Conclusión de los dos temas. Testamento en caso de riesgo grave. Fundamentos. Código Civil Boliviano. Artículo 1135. Eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave. Los artículos 1134 y el artículo 1135 del Código Civil son los que regulan los testamentos otorgados en caso de riesgo grave y su eficacia. Son tales los que en imposibilidad de utilizar las formas ordinarias son hechos en un lugar donde domina una epidemia, como enfermedades contagiosas o porque ocurre una calamidad pública, como inundaciones, incendios, terremotos, etcétera, o un accidente. Características. Este testamento se caracteriza porque tiene una duración temporal y circunstancial, eficacia y caducidad conforme a su naturaleza jurídica. Eficacia. La eficacia de este testamento surte sus efectos cuando concurren las siguientes circunstancias. 1. Cuando el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le ha inducido a testar. 2. Si el testador muere en ese intervalo, el testamento escrito o el acta se depositará bajo constancia ante un notario. En su caso, el más próximo deberá informar a los interesados. Se debe entender que el notario o cualquiera de los testigos deben informar a los herederos sobre la existencia del testamento. 3. Si el testamento es solo verbal, cualquiera de los testigos informará a la autoridad judicial más cercana para poner en conocimiento de los herederos interesados. Caducidad de este testamento. La caducidad del testamento va a ocurrir si no se produce la muerte del testador. El testamento caducará vencido los 3 meses de su otorgamiento o haber cesado la causa que le indujo a testar. Testamento a bordo de nave o aeronave. Fundamentos. Código Civil Boliviano. Artículo 1136. Testamento a bordo de nave o aeronave y su eficacia. El testamento a bordo de nave o aeronave es uno de los testamentos especiales que reconoce nuestra legislación, que se encuentra normada en el artículo 1136 del Código Civil. En las condiciones de imposibilidad de acudir a las formas solemnes y en previsión de lo que pudiese ocurrir en el trayecto, los viajeros a bordo de nave, sea marítima, fluvial, lacustre o aérea, pueden testar durante el recorrido ante el capitán o comandante de la nave o a falta de éste ante quien sigue en rango inmediato. Características. Este testamento se caracteriza porque tiene una duración temporal y circunstancial, eficacia y caducidad conforme a su naturaleza jurídica. 1. Eficacia. Son eficaces y surten su efecto únicamente si el testador ha fallecido durante el viaje. Inciso 2. Caducidad. De no ocurrir esa fatalidad, el testamento caduca a los 30 días del desembarco, lugar donde el testador puede utilizar cualquiera de las formas ordinarias y solemnes de testar conforme lo establece el artículo 1136. Muchas gracias. Eso sería todo, doctor. Estaríamos finalizando nuestra exposición y reafirmándola con mayores ejemplos, etcétera, en nuestra exposición de este sábado. Gracias.